Los fenómenos que no tienen explicación están presentes en la historia de la humanidad. Incluso los autores de ciencia ficción los han utilizado como inspiración para las grandes joyas de la literatura universal, y para la ciencia solo son eso, simples relatos que nacen de la imaginación en autor. Pero, ¿qué hay de cierto alrededor de estos temas? Uno de los fenómenos para los cuales la ciencia tradicional no tiene explicación son las puertas interestelares, que para muchos estudiosos de lo paranormal son pasajes que hay entre la Tierra y otros lugares del mismo planeta. Se dice que hay otras que son capaces de transportarnos a otros tiempos, ya sea al pasado o al futuro, e incluso se dice que hay algunas que llevan a quien se atreva a penetrar en ellas a otros planetas u otras dimensiones. Vale la pena preguntarnos, ¿dónde? ¿Dónde empieza la realidad y dónde? Pero ¿dónde termina la fantasía? Desde la antigüedad hay cientos o hasta miles de mitos y leyendas que nos dicen que los dioses, estos seres venidos de las estrellas y que viajan en carros de fuego, que los teóricos de la conspiración y estudiosos de los astronautas de la antigüedad consideran que en verdad son extraterrestres que desde hace miles de años nos visitan y lo hacen por medio de estos portales de energía. Se dice que las antiguas pirámides de Egipto funcionaban como un medio de comunicación entre los altos sacerdotes con los dioses que vivían en las estrellas. Lo mismo se cuenta de emblemáticas construcciones como lo es Stonehenge en Inglaterra, donde se dice que los druidas realizaban complejos rituales, entre ellos la comunicación del ser humano con los visitantes de la galaxia. Pero, ¿hay pruebas que permitan afirmar que estos portales están en algunos sitios del planeta y que su existencia no se queda en simples leyendas incas, hindúes o celtas? Se cuenta que en el siglo XIV, en las costas de Francia, un par de hombres extraños, de piel rojiza, vestidos con pieles y portando extrañas hachas fabricadas con piedra afilada, hablando un idioma desconocido para los habitantes de la zona, aparecieron de la nada en los bosques europeos. Se encontraban perdidos, hambrientos, desorientados, pero sobre todo aterrados, pues estaban en un territorio que, a todas luces, no pertenecían. Fueron auxiliados y llevados a un monasterio. Ahí trataron de comunicarse con ellos, pero estos hombres hablaban un idioma que jamás habían escuchado los habitantes de esa parte de Europa. Con paciencia y con tiempo, finalmente los frailes pudieron entender que esos hombres se encontraban navegando en una canoa, en un río que se encuentra en una zona que es desconocida aún para los grandes aventureros y navegantes de la época. Cuando cayeron en una especie de hoyo donde vieron una extraña luz azul y de pronto aparecieron en un bosque desconocido para ellos. La imagen de los extranjeros quedó grabada en uno de los tantos textos que guardan los monasterios, y según estudios realizados en siglos posteriores, se aseguró que por algún motivo que no se podía explicar, dos indios pieles rojas de las llanuras de Norteamérica se encontraban pescando en lo que hoy es el centro de los Estados Unidos y cayeron en una puerta dimensional que, en algunos segundos, los arrojó en Francia. En la historia del virreinato de la Nueva España también hay extraños sucesos que, hasta el día de hoy, no tienen explicación. Se cuenta pues que en territorio de la Alta California, un grupo de soldados se encontraba patrullando cuando a lo lejos vieron una extraña formación arenosa, lo que supusieron eran arenas movedizas, similares a las que contaban las historias de los portugueses que exploraban el inhóspito Amazonas. Sin embargo, un extraño brillo salía de la superficie que a primera vista lucía espesa, pero inestable. El grupo se acercó y al menos 3 soldados quedaron atrapados en ellas. Los demás se hicieron a un lado y quedaron petrificados al ver que gradualmente sus compañeros comenzaron a hundirse hasta desaparecer. A la capitanía se le dio informes y creyeron que los soldados habían perecido ahogados. Sin embargo, en otra zona alejada y ajena a lo ocurrido, aparecieron unos extraños oficiales, pero en la selva de Filipinas. Fueron llevados a las autoridades, quienes se enteraron que esos soldados en realidad eran españoles, pero estaban destacamentados en la Nueva España, a miles de kilómetros. Entonces intervino directamente la Inquisición y fueron condenados a prisión, acusados de brujería y hechicería. Por ese motivo habían sido transportados por los aires como una obra del demonio. Hoy,
Diversos estudios aseguran que cayeron en una puerta interestelar. En la actualidad, la ciencia se atreve tímidamente a estudiar este fenómeno. Hoy se dice que el planeta tiene algunas partes donde el campo magnético puede abrir puertas o agujeros que se conectan con otras regiones, pero no solo de la Tierra, sino del universo en su totalidad. Incluso se cree que en el Golfo de Adén, que hoy es conocido como Golfo de Somalia y que es la frontera entre Asia y África, existe un portal que, además de ser conocido por la NASA, ha sido utilizado por grupos terroristas. De ahí que el gobierno estadounidense se muestre interesado por controlar la zona. Entonces, el Triángulo de las Bermudas, la Puerta de Plutón en Turquía o las conocidas en Irak, ¿son puertas que comunican a la Tierra con otros planetas o son solo mitos y leyendas? Ya en la literatura, el universo paralelo de Alicia en el País de las Maravillas, las leyendas del arco iris o la Puerta del Infierno de Dante, ¿son verdad o son textos que nacen de la mente de un autor? Como siempre, la última y más valiosa de las opiniones es la suya. Soy Jorge Gallo García, investigador de Puerta al Más Allá. Le invito a que visite nuestras redes sociales, Blogger, Facebook y YouTube. Dale like y suscríbase para seguir investigando. Gracias y hasta la próxima.